La nueva temporada de Radio Guadaira nos trae muchas sorpresas y nuevos espacios. Llega Culturaira, una nueva aventura radiofónica dirigida por Manuel Jaime, quien nos presentará a través de entrevistas íntimas y muy personales los personajes más destacados en el arte, la literatura, la música, las nuevas tecnologías, el cine o el teatro, entre otros. Lo más granado de la cultura en Alcalá llega a Radio Guadaira los jueves de 8 de la tarde a 9 de la noche con Culturaira, para una ciudad sin complejos. Culturaira, para una ciudad sin complejos. Culturaira, la cultura sin fronteras. Culturaira, vidas por compartir. Culturaira, un programa para ti. La palabra errática, muchas veces infiel compañera de la realidad acaecida, busca eternizar su presencia en el libro de la historia, prestando su esencia a la pluma de quien la quiera, unas veces siendo rumores, otras veces siendo muy cierta. El oído es inundado por lamentos y cantes de fiesta, por silencios contenidos en sepulcros de una guerra. Los ojos hablan a solas con imágenes que se enfrentan, el dolor y la alegría, la opulencia y la miseria, momentos que no pasarán, el filtro no les dio audiencia, momentos de una voz que está presente, engalanando hoy nuestra mesa. Javier Jiménez, el eco de nuestra tierra, bienvenido a nuestra noche, que iluminas con tu presencia. Buenas tardes, Manolo. Quisiera agradecerte a ti y a Sonia, bueno, en general a todo el equipo de Radio Guadaira, que me hayáis invitado a este programa, magnífico programa. Y también agradeceros que estéis haciendo esta serie de entrevistas, creo que quedarán para la posteridad, de tantos alcalareños que en estos momentos están relacionados con la cultura. ¿Estáis? Muchas gracias. Hoy la historia se escribe frente a frente. 1000 preguntas, 1000 respuestas. ¿Qué es la historia? ¿Qué nos cuenta, Javier? Pues Manuel, o Manolo, la historia, ante todo, es un relato. La historia no es algo que existe per se y que el historiador va descubriendo. Cuando nosotros entramos en un archivo y empezamos a ver documentos o empezamos a leer cosas sobre algún periodo histórico, nos damos cuenta que la historia realmente es un caos. La historia son datos inconexos. No hay un plan racional que rija el devenir del ser humano. Decía Giambattista Vico que toda historia es historia del presente, en la medida en que la historia es un debate, es un diálogo continuo entre el pasado, representado en sus fuentes, y los historiadores del momento actual, con toda su forma de pensar. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla. Numerosos cursos de posgrado de Historia, Economía, Psicología y Pedagogía. Una amplia formación académica y una dilatada experiencia avalan tus aportaciones a las múltiples interrogantes que hoy nos apremian. ¿Es la humanidad consciente de su propia historia? Bueno, claro, depende.
Normalmente ya, como antes dije, la historia realmente es un caos, son datos inconexos, y el historiador lo que hace es ofrecer interpretaciones, ofrecer puntos de vista y construye un relato histórico. Claro, la historia tiene aficionados, la historia tiene muchas personas que les interesa, y de hecho los libros de historia divulgativos se venden más de lo que se pudiera pensar. El problema es que, claro, a veces los políticos se acercan a la historia con fines espurios para legitimar situaciones actuales, y a veces, bueno, pues estos relatos que aparecen nos distorsionan mucho, pero también existe muchísimos historiadores, hay muchas investigaciones hoy en día y mucha gente está trabajando, y creo que quizás en los planes de estudio se debería de atender más a la historia. Se le ha ido restando horas. De hecho, asignaturas como Historia de España en mi época pues tenían en bachillerato 5 horas a la semana, hoy en día tiene 3. Y yo creo que en general hay unos conocimientos muy someros, a veces hay muchos prejuicios que hay que ir desmontando. Y sobre todo yo creo que un país como España, que ha tenido un pasado glorioso, realmente ha sido uno de los 10 o 12 países con una historia mucho más sólida, ¿no? Con una trayectoria más interesante. Sin embargo, todavía no nos hemos reconciliado con nuestra historia, todavía siguen vigentes todo tipo de prejuicios relacionados con la leyenda negra, prejuicios que se gestaron en una época en la que España fue la primera potencia del mundo, y como toda primera potencia del mundo, pues tuvo sus detractores y tuvo relatos históricos, normalmente no basados en fuentes, pero que tuvieron mucha fortuna y que aún hay, hoy en día, pues muchas personas lo han asimilado. La historia manipulada, tergiversada, casi siempre falseada por intereses muy particulares, por intereses que no buscan el bien común. ¿Hasta qué punto somos las personas de a pie, la mayoría de quienes integramos la sociedad, los verdaderos artífices de los hechos que marcarán su historia? En el pasado se consideraba que la historia era los hechos de los hombres importantes, de los reyes, los papas, los obispos, los generales. Hace ya tiempo que esa idea de la historia está desfasada. La historia hoy en día se interesa por cualquier aspecto del hombre en sociedad, del pasado por supuesto, que se pueda reconstruir con fuentes. Entonces, hoy en día se ha trascendido ya el concepto de la historia de los grandes hombres, la historia positivista. Antiguamente, por la historia básicamente eran hechos políticos, hechos bélicos. Hoy en día, pues estudiamos historia de la economía, la evolución de la sociedad. Por lo tanto, el hombre común también es actualmente objeto de la historia. Sin querernos todavía. Ahora que se atropellan manas fugaces como estrellas de Bagdad. Ahora que casi siempre tengo ganas. La sabiduría otorga a quien la posee el verdadero poder, el arma prodigiosa con la que conquistar la libertad. Conversar con uno mismo, dialogar con los demás, tal vez conquistando solo sugerencias, sin poder nada afirmar. Mantener ideas preconcebidas, a las que dar el título de infalibles y eternas, sin someterlas a un análisis adecuado, nos puede llevar a que una simple brisa pueda destruir el castillo de naipes sobre las cuales se ha levantado. Afirma Karl Popper en su libro La sociedad abierta y sus enemigos: si queremos que nuestra civilización sobreviva, debemos romper con el hábito de reverenciar a los grandes hombres. Los grandes hombres pueden cometer graves errores, y como el libro trata de demostrar, algunos de los más grandes líderes del pasado apoyaron el ataque perenne a la libertad y a la razón. ¿Qué reflexiones puedes aportarnos sobre las ideas principales de este libro? Pues mira, precisamente me acabas de citar uno de los autores que más importancia han tenido en mí y con el que coincido más.
yo me considero liberal desde el punto de vista no solamente político, vital. Y para mí, de todos los autores que se inscriben dentro de la línea liberal, aparte por supuesto del padre liberalismo, Adam Smith, quizás Popper sea el que más importancia ha tenido en mí, el que más me ha influido. Hay otros muchos, Hebel, Hayek, pero de todos ellos yo diría que Karl Popper, hay dos aspectos de su obra que me interesan especialmente, y concretamente de su obra más importante, La sociedad abierta y sus enemigos. Uno es su visión de la libertad, la crítica que hace a todos aquellos autores que utilizaron la racionalidad al final para defender ideas irracionales, como puede ser, por ejemplo, Platón, Hegel o Marx. Popper me interesa también como teórico del conocimiento. Él aportó una idea del conocimiento según la cual el conocimiento es acumulativo. Nosotros partimos de lo que anteriormente otras personas ya han investigado y han dicho, pero al mismo tiempo la verdad no es infalible. Toda verdad es provisional. Todo conocimiento que tenemos de la historia de cualquier campo, de la ciencia, siempre es provisional, y debemos creer en ese conocimiento hasta que, utilizando términos de Karl Popper, esas ideas se sometan a la falseación y por lo tanto se puede demostrar que son falsas. Es decir, mientras una idea no se demuestre que es falsa, se puede aceptar. En el momento que se refuta, sometida a un contraejemplo, y haya evidencia de que no se cumple siempre, pues obviamente esa idea tendrá que ser desplazada por otra hipótesis. Por lo tanto, para mí Karl Popper es un autor que tanto en lo epistemológico como en lo político, pues me ha marcado muchísimo. Precisamente él alerta, como otros tantísimos autores liberales, todo el liberalismo, en el peligro que tiene el miedo que a muchas personas le da a la responsabilidad, y que llega incluso a renunciar a la libertad por la seguridad. Yo creo que la libertad es muy importante, lo que realmente mueve el mundo. Las sociedades avanzan cuando son libres, pero lógicamente, para ser coherentes, tenemos que ser responsables. En estos momentos, precisamente, estamos comentando en clase una obra de William Golding, El Señor de las Moscas, una obra que se presta a muchas interpretaciones. Yo la he utilizado como metáfora del periodo entreguerra europeo, periodo que medió entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, cómo la democracia entró en crisis y cómo hubo ideologías totalitarias, tanto los movimientos fascistas como el comunismo, que ofrecía a la gente seguridad en una época de zozobra, en una época de inseguridad, en una época de dificultades, sobre todo económicas. Y cómo mucha gente estuvo dispuesta a renunciar a la libertad y renunciar a la participación. Hemos analizado la obra del Señor de las Moscas y hemos visto, se puede interpretar de muchas maneras. Puede ser también una obra sobre la psicología, un tratado sobre los roles de los distintos grupos. Es un tratado también sobre el miedo. De hecho, el título alude precisamente a una imagen fantasmagórica que crea uno de los personajes de la novela para infundir miedo y utilizar el miedo como instrumento de dominio. Pero lo que más me interesaba con los alumnos era la confrontación de dos modelos ideológicos, sociales, políticos, económicos, que es la sociedad abierta de Karl Popper, encarnada por los personajes de Ralph y de Piggy, y luego lo que era el Estado totalitario encarnado por Jack, y cómo en el mundo liberal, en el mundo democrático, pues las personas, son individuos, y cómo, sin embargo, por ejemplo, en la sociedad de Jack, donde Jack ejerce un poder autoritario sobre el resto de los niños, llegan incluso a renunciar a la individualidad. Los niños que siguen a Jack se convierten en segmento de la masa, llegan incluso a maquillarse la cara para desfigurar los rasgos individuales y que el colectivo elegido, se imponga al ser humano. Entonces, yo creo que Karl Popper en este aspecto pues nos arroja muchísima luz, y él siempre en sus obras pues siempre nos desarrolla esta idea de
los movimientos irracionales, pero el peligro es cuando una parte de la intelectualidad defiende ideas irracionales, defiende el autoritarismo con argumentos racionales y pueden llegar a ser convincentes. Según Platón, el político o la política es el arte de gobernar a los hombres con su consentimiento. El político es quien conoce ese difícil arte. El arte de gobernar por la fuerza no es política, es tiranía. Tú, amigo Javier, durante un tiempo has formado parte del Ayuntamiento de Alcalá, representando una formación política. ¿Qué motivos te llevaron a adquirir esta responsabilidad y qué nos puedes contar de ese periodo de tu vida? Bueno, yo estuve en política en el Ayuntamiento de Alcalá, efectivamente, como concejal, entre el año 2003 y 2010. En 2010 me fui a vivir a Málaga y no terminé el mandato que hubiese sido en 2011. O sea, se puede decir que estuve 7 años de concejal, de los cuales 2 fui portavoz de la agrupación del Partido Popular, de aquí de Alcalá. Pues en principio yo siempre he visto la política como algo fundamental. Creo que la política es un instrumento maravilloso para mejorar la realidad, para contribuir a la convivencia y para solucionar problemas. Yo no creo que la política se deba utilizar para transformar el mundo. Me da miedo de los políticos que hablan de transformar el mundo. A ver, el mundo no se transforma. Cuando las opciones políticas que quieren hacer ingeniería social y que quieren cambiar al ser humano, primero nunca lo consiguen. Y en segundo lugar es traumático porque choca con la realidad, choca con los anhelos de las personas. Y yo me metí en política desde el convencimiento de que la política básicamente es servicio a la comunidad, solucionar problemas, aportar en la medida de lo posible lo que uno puede aportar y sobre todo facilitar la convivencia. Era una época muy distinta a la actual, era una época económica, gracias a la construcción y en general al ambiente económico internacional, pues era una época en que fluían los recursos, había otras preocupaciones diferentes a las actuales. Y me metí en principio en política, primero porque me gusta la política, me interesa. En segundo lugar porque me veía en la obligación de ofrecer algo a Alcalá que tanto me ha dado. Yo me metí en política más por Alcalá que por otro motivo, aunque tengo muy claro cuál es mi ideología y tengo muy claro cuál es mi posición en el mundo y tengo muy claro cómo se debe gobernar y qué es lo que los políticos deben hacer y cuáles son los asuntos a los que hay que dar prioridad. Pero es verdad que yo me metí en política fundamentalmente por Alcalá. Alcalá es la tierra de mis antepasados. Yo, como historiador, pues me han ido saliendo en los documentos que he ido viendo y puedo decir que al menos desde el siglo XVIII, del principio del siglo XVIII, pues prácticamente todos los Jiménez, los Rodríguez y tantísimos apellidos que yo tengo, como todo el mundo, pues vivían en Alcalá. Entonces y Alcalá me ha ofrecido mucho. Yo quería devolver a Alcalá algo de lo que a mí Alcalá me había ofrecido. Y tuve la suerte de que Fernando Domínguez Palomo, que en las elecciones municipales de 2003 me ofreció ir como número 2 en su candidatura. Me sorprendió, porque yo no tenía trayectoria política. Normalmente en política siempre suelen fichar a personas que tenían ya una trayectoria mínima, aunque sea de presidente de una asociación de vecinos o de presidente de un club deportivo. Yo realmente me había siempre movido en el mundo de la cultura de Alcalá, pero nunca había realizado ninguna labor política. Sin embargo, él, junto con la Junta Electoral del Partido Popular, consideraron que tenía en ese momento el perfil y apostaron por mí, cosa que les estoy muy agradecido. Formamos un equipo muy interesante. Hoy en día la política no puede ser una actividad individual. La política hoy en día necesariamente tiene que ser obra de un grupo. Y teníamos un grupo muy bueno formado, que fue además incrementándose, fue ampliando el número de personas que formaban parte de él. Guardo un recuerdo magnífico de ese grupo, Fernando Domínguez, Emilio Palomo, Chari, tantísimos otros. María Ángel Gómez Crespo, María Luisa López, María de Aguilar López, en fin, Luciano Borrego. Teníamos un equipo magnífico, muy ilusionado. Y yo recuerdo que
que conseguimos cosas. Recuerdo que, por ejemplo, conseguimos que se excavara la ermita de Santa Lucía, que era un espacio que se iba a urbanizar, que probablemente se hubiese arrasado. Conseguimos, por ejemplo, que se rescatara el Puntal de Romana, que se había perdido por una operación extrañísima, realizada por una empresa multinacional española, y que lo habíamos perdido por muy poco dinero, se recuperó. Nos opusimos a algunas líneas de actuación del ayuntamiento, sobre todo en materia urbanística. Propusimos también algunas reformas presupuestarias, algunas se realizaron, otras no se realizaron. Es decir, el pueblo de Alcalá solamente nos concedió 5 concejales, pero pensamos que desde la oposición también se podían hacer cosas. Y llegamos a acuerdos importantes con el equipo de gobierno, pienso yo. Sobre todo porque mis 2 años de portavoz, cuando Fernando ya lo dejó para volver al mundo de la empresa privada, fue concretamente en el año 2008, en marzo de 2008. Yo entonces asumí la portavocía y fue justamente el momento que empezó la crisis. Recuerdo cuando ya empezaron a venir a nosotros datos de que la actividad de la construcción estaba ya ralentizando, que estaba empezando a aumentar el paro y que poco a poco el consumo se estaba ya también viniendo abajo. Entonces, recuerdo que con el equipo de gobierno fue posible, a pesar de que mucha gente piensa que hicimos una oposición muy dura, pero sin embargo también llegamos a acuerdos. Yo creo que cuando se está en la oposición hay que fiscalizar, pero también hay que aportar cosas y nosotros intentamos también, en la medida de nuestras posibilidades, pues aportar. Y recuerdo que esos 2 años pues coincidió con el inicio de la crisis, que ha sido una crisis dura, que tanto sufrimiento generó en tantas personas. Y ahora mismo, en estos momentos, después de tanto tiempo, pues lo veo como algo muy lejano, porque la vida pasa rápido, pero por otra parte, cuando miras hacia atrás, parece que hace un siglo del tiempo transcurrido. Pero por otra parte, creo que ha sido algo que ha aportado en mi vida. Es una de las actividades que pienso que ha aportado algo. Hombre, me hubiese gustado gobernar, evidentemente, porque cuando gobierna uno es cuando realmente se puede hacer cosas, puede llevar a la práctica realmente lo que uno valora y lo que uno cree que es importante. Pero en definitiva, yo sí he tenido muy claro que la política no está para hacer ingeniería social y meter a la sociedad en aventuras extrañas de transformar el mundo, pero el mundo no se transforma. Los seres humanos tienen un temperamento, tienen un carácter y no podemos nosotros nunca ir contra lo que realmente es el ser humano. Lo cual no quiere decir que el egoísmo, por ejemplo, no sea un motor de progreso, que yo pienso que lo es. Es decir, ya eso lo dijo precisamente Adam Smith, que lo que hacía que la sociedad progresara era el egoísmo individual, porque las personas que quieren prosperar y que logran mejorar, al final están logrando que la sociedad mejore en su conjunto. Pero qué duda cabe que el político debe estar sobre todo para fomentar la convivencia, solucionar problemas e intentar adelantar la solución a problemas que van a venir. Hoy en día yo creo que cuando ponemos la televisión sobre todo, vemos que la mayor parte del debate político se centra en cosas que ha dicho un político, se intenta encontrar frases desafortunadas de políticos para ridiculizarlos o para mostrar que es mala persona. Y siempre están intentando buscar los renuncios de uno de los de otros. Y pienso que lo que hoy en día tendríamos que realmente plantearnos es los grandes retos que se nos avecinan. Por ejemplo, el desafío tecnológico. Europa está quedando atrás con respecto a otros escenarios, como por ejemplo China, por ejemplo Estados Unidos. Habría que adaptar el sistema educativo a los retos del futuro. Tenemos el gran reto, no diré problema, porque el hecho de que la gente cada vez tenga más esperanza de vida es magnífico. Pero es verdad que el hecho de que la esperanza de vida en España va a seguir mejorando, ya es el segundo país del mundo con más esperanza de vida, pues va a dar lugar a que tengamos que plantearnos qué va a pasar con las pensiones. Y en ese tipo de cuestiones, las pensiones, el reto tecnológico, la educación, esos deberían ser los debates que realmente centraran el debate político. Y no si menganito es más progresista, o setanito es más conservador, o setanito es más buena persona porque ha dicho tal cosa, o volver otra vez a la tribu y volver otra vez a las microidentidades que tan peligrosas son. Por lo tanto, vamos, mi experiencia política fue muy modesta, desde luego, pero creo que en la medida de mis posibilidades, pues intenté dar lo mejor que pude. Siempre, obviamente, en un ayuntamiento de una pequeña ciudad y desde la oposición.
Pero realmente fue una experiencia muy gratificante y que ahora quizás habría cosas que hubiese hecho de otra manera, pero que en general me produce cierta satisfacción. Conocer la historia es conocerte a ti mismo. Es conocer las bases sobre las que has crecido. Es conocer el suelo que pisas para que no te engullan las arenas movedizas de la ignorancia. Es aprender a amar sin perderte en el intento. La docencia y tú, un noviazgo bien avenido. ¿Qué significa en tu vida esta larga relación? ¿Qué frutos han brotado de ella? Pues mira, te diría, Manolo, que para mí la educación es la única profesión posible. La historia realmente es una afición. O sea, yo investigo y, bueno, el primer artículo que escribí sobre historia lo escribí con 16 años. La publiqué en la revista del instituto, en Eutanasia, que era la revista que teníamos en el Cristóbal de Monroy. Pero en realidad mi trabajo, o sea, en lo que yo me siento realmente realizado profesionalmente, es la enseñanza. Y creo que soy afortunado. La primera vez que me planteé ser profesor fue con 14 o 15 años, no recuerdo exactamente, que ya pensé que podría ser bonito el trabajo de transmitir lo que tú sabías o lo que tú estudiabas a los demás. Y hubo una persona maravillosa en Alcalá que me dio clase de literatura y de teatro durante 2 años, Carmen Troncoso de Arce. Para mí ha sido el profesor que más ha influido en mí, con diferencia. Y ella fue la primera persona que me dijo: Javi, deberías dedicarte a la enseñanza. Da igual la asignatura que imparta. Yo en ese momento estaba muy inclinado por las matemáticas, carrera que es la que está estudiando actualmente mi hija Lucía en Granada. Pero hubo otro profesor magnífico, Pedro Meléndez, que fue el que definitivamente me encaminó en el estudio de la historia. Carmen decía: da igual que des literatura, que des matemática, que des historia, que des lo que sea, te tienes que dedicar a la enseñanza. Y me dijo además que escribiera, lo cual lo he hecho, lo he dejado un poco de lado. Bueno, he escrito cosas, he escrito artículos de historia, evidentemente, pero realmente profesionalmente me he desarrollado más como profesor. Para mí la profesión de docente es una profesión muy importante, con un papel fundamental en la sociedad. Yo creo que no solamente debemos enseñar e instruir a los estudiantes, que es muy importante, por supuesto, porque yo le debo a mis profesores el hecho de que yo actualmente pues, pueda disfrutar de la cultura. Si no hubiese estudiado, pues yo ahora mismo pues, no podría disfrutar leyendo o escuchando música o viendo una obra de arte o escribiendo. Para mí, la cultura ahora mismo es mi principal afición. Yo creo que los profesores tenemos que inculcar ese gusto por la cultura y ese tiene que ser uno de los objetivos fundamentales. También, por supuesto, capacitarlos profesionalmente. Las personas tienen derecho a prosperar. Es más, es necesario que las personas individualmente quieran prosperar para que la sociedad prospere. Me gusta mucho ese tuto también porque me gusta fomentar el autoconocimiento en los niños, en los adolescentes a los que les doy clase. Creo que es fundamental que ellos se conozcan para tomar decisiones tan importantes como qué van a estudiar, en qué van a querer trabajar, cómo van a orientar sus vidas. Y eso también hay que hacerlo desde la docencia. La ética. Yo creo que también hay que formar a los estudiantes en valores, sobre todo en la enseñanza, en el bachillerato. Le doy mucha importancia también a los valores. Yo creo que ellos tienen que reflexionar. Hay que fomentar tendencias en ellos, hay que fomentar actitudes, justicia, que sepan cuáles son sus derechos, pero que también tienen obligaciones. Muy importante. Hoy en día se habla mucho de derechos, pero muy poco de obligaciones. No solamente me gusta impartir clases de historia. Desde hace 12 años para acá, imparto a veces más horas de economía, que es una asignatura que creo que es fundamental en la educación secundaria. Creo que España tiene un déficit de cultura financiera, hay muy poca cultura financiera en este país. Creo que la gente debe aprender cómo gestionar sus ahorros, debe aprender a tener ahorros, debe saber, un chaval cuando termine el instituto debe saber cómo funciona la economía, porque los políticos pues toman decisiones económicas, cómo se puede hacer que una situación económica mejore. Esas cosas se explican en economía y me parecen básicas. Era un gran vacío que tenía la educación antes del año 90.
Y también últimamente me gusta también impartir filosofía. Me dieron en Granada, estuve en Granada 4 años viviendo, impartí la asignatura de filosofía 3 años de primero y me encantó. Me gustó mucho dar la asignatura de filosofía porque me permitió desplegar metodologías didácticas menos encorsetadas cuando explico historia. La asignatura de historia es una asignatura con mucho temario, mucho contenido. A mí me gusta terminar los temarios, aunque haya que resumir. Siempre me gusta dar todo el temario completo. Creo que es un error la idea que tienen algunos compañeros de mejor dar 5 o 6 temas bien, de forma más exhaustiva, que dar los 12 o 14 temas del temario. Yo creo que darlo todo. Preferible darlo todo, aunque sea de forma resumida. Pero la filosofía me permitía hacer más debate en clase, me permitía enseñarles a debatir, me permitía también, por ejemplo, a enseñarles a detectar las trampas de los discursos, a explicarles cómo se puede construir un discurso, cuando un discurso tiene trampas, y por supuesto también a reflexionar sobre los temas fundamentales que el hombre siempre se ha planteado. Y eso lo permite la filosofía. Entonces, y arte también me gusta impartirla mucho, es una asignatura que me encanta. La educación en definitiva, pues es la única profesión que yo me he planteado nunca, porque la política para mí no fue nunca una profesión, ni tampoco lo es la investigación histórica. Y creo que acerté, creo que es lo que mejor se me da, no creo que pudiera hacer otro trabajo mejor. Cada ser humano es diferente a los demás, claro, su carga genética, su cultura, su situación social, su situación económica, sus relaciones. ¿Se tienen en cuenta todos esos factores al llevar a cabo el hecho educativo? Entonces, ¿educar para qué? ¿Qué papel se le da al alumno en este proceso? Pues mira, me gusta que me saques este tema porque yo creo que el hecho de la diversidad es positivo. Es un hecho positivo que haya diversidad. A mí nunca me ha gustado el concepto de igualdad, salvo para la ley. Yo creo profundamente como liberal en la igualdad ante la ley. No me gustan las sociedades que tratan de homogeneizar al ser humano. Creo que hay que fomentar que cada persona se encuentre a sí misma y que cada persona saque de sí mismo lo mejor. Creo que es bueno que seamos diferentes. Las sociedades totalitarias siempre intentan homogeneizar a la gente, que renuncien a lo individual para que primen lo colectivo. Siempre tratan de fomentar las identidades. Y yo creo que no. Yo creo que eso es un error. Yo creo que el ser humano, ante todo, tiene que ser consciente que es un ser único. Y ahora, bueno, aquí recurro a Platón, que es un ser único, un ser con dignidad, y que tiene derecho a encontrarse a sí mismo, a conocerse y a manifestarse tal cual es. Y yo creo que precisamente una de las labores que tiene que hacer el docente es dar esa posibilidad. Posibilidad que, por ejemplo, Carmen Troncoso daba a los alumnos. Carmen siempre nos insistía mucho que hiciéramos lo que nos placiera, lo que nos gustase. Y yo creo que esa es una idea que inculcarle a los estudiantes. ¿Se tiene en cuenta, es lo que me pregunta, en el sistema educativo actual? Pues el sistema educativo actual encierra una paradoja en sí. Cuando leemos las leyes desde el año 90 para acá, desde la LOCSE para acá, ha habido toda una cajada de leyes, que en el fondo no ha habido tanta diferencia, porque todas responden a una misma filosofía pedagógica. Pero se habla mucho del espíritu crítico, se habla mucho de respetar la diversidad, pero en el fondo no veo contenga instrumentos para tener en cuenta la diversidad de alumnos que tenemos. Y esa diversidad, por ejemplo, se manifiesta en que no todos los alumnos aprenden a la misma velocidad. Yo creo que hay que diversificar muchísimo el sistema educativo, hay que ofrecer muchos itinerarios. Sobre todo entre los 12 y los 16 años, cada alumno tiene un ritmo de aprendizaje. Hay niños que con 12 años ya han dado el cambio psicológico que supone pasar de las operaciones concretas a las operaciones formales, y otros tienen que esperar a los 16. Eso no quiere decir que luego, cuando tengan 20 o 21, sean menos inteligentes, menos creativos. No. Simplemente que no todos los alumnos evolucionan al mismo ritmo. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Y hay que diversificar. Diversificar no quiere decir, como algunos pedagogos dicen, que es condenar a grupos determinados a una enseñanza de peor calidad que a otros grupos. Eso no es cierto. Es simplemente adaptarnos a su ritmo de aprendizaje. ¿Y cómo se logra? Pues se logra, pues primeramente detectando cómo aprende el alumno. Hay muchas formas de aprender. No todos los alumnos aprenden de la misma manera. Hay alumnos que tienen unas destrezas intelectuales más desarrolladas que otras. Eso el profesor lo tiene que saber. Y también tenemos que tener muy claro qué es lo que hay que enseñarle.
Porque a veces los sistemas educativos pecan de muy ambiciosos y luego, a la hora de la verdad, no se puede abarcar todos esos contenidos que aparecen. Habría que agrupar asignaturas. Hay demasiadas asignaturas y algunas tienen 1 hora a la semana. Eso no tiene sentido. Tendría que haber menos asignaturas, 5, 6, 7, como antiguamente, y que además esas asignaturas fueran realistas, tuvieran unos planes realistas. Yo también creo que el concepto de reválida no es negativo, porque a los profesores nos sirve los exámenes de estado, al final, por ejemplo, de un ciclo, nos sirve para saber cómo hemos hecho nuestro trabajo. Yo sí creo en la evaluación, creo que la evaluación es fundamental y me gusta que me evalúen. Y hasta ahora yo nunca he tenido la sensación que me hayan evaluado en mi trabajo. A lo sumo, la única referencia que tengo es las notas que sacan mis alumnos en selectividad. O en un momento dado, cuando pasan 10 años, 12 años y me buscan y quedo con mis antiguos alumnos. Yo actualmente tengo la suerte de que hay por lo menos una veintena de antiguos alumnos que son amigos míos. Con algunos mantengo incluso relaciones habituales. Y algunos quedo 1 vez al año para almorzar. Con otros tengo un grupo de WhatsApp y ellos me piden consejos sobre lecturas. Otros simplemente pues estamos al mismo nivel y simplemente intercambiamos impresiones. Yo creo que habría que tener más en cuenta la realidad del alumno, sinceramente. Porque es que es tan determinante nuestra labor. O sea, influimos tanto en ellos que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Ay, quien supiera cantar como Asíar de la Paula, para decirte, Alcalá, que mi pecho es una jaula, una cárcel de cristal, para un alma enamorada de mi virgen sin igual, del águila coronada. Ay, quien supiera expresar con la pasión de los besos lo que te quiero contar en el latido de un verso, para moler el compás en los molinos del agua. Hay quien supiera cantar como Asíar de la Paula. 11 torres, una muralla que recuerdan el compás. Una realidad a conocer. Alcalá. No se respeta aquello que se desconoce. La ignorancia es el batallón de termitas que reduce a arena los cimientos de un pueblo. Alcalá en el aula. Un proyecto educativo creado por ti. Háblanos de él. Bueno, creado por mí y por una compañera, María Jesús Jauregui, porque fueron 2 años y fue algo que hicimos, lo coordinamos entre los dos. Luego también contamos con la ayuda de 12 profesores del Alguadaira y cuando evaluamos la actividad, llegamos a la conclusión que había sido muy fructífera. Pues Alcalá en el aula consistía en primar los ejemplos de Alcalá en las asignaturas. Por ejemplo, si teníamos que explicar el paisaje agrario, pues partíamos de explicar el paisaje agrario de Alcalá. Si teníamos que explicar, por ejemplo, en tercero de la ESO, la demografía, pues hacíamos una pirámide de población de Alcalá. Si, por ejemplo, teníamos que estudiar cómo era el caciquismo en la restauración, pues estudiamos el caso de Alcalá. Alcalá el aula consistía en llevar la realidad de Alcalá, tanto pasada como presente, a las clases. Y que los chavales recibieran ejemplos de los temas que estábamos explicando de su entorno. Y fue un éxito porque manifestaba mucho más interés cuando se le hablaba de Alcalá que cuando se pone un ejemplo pues de Barcelona o de Madrid o de una ciudad francesa, por ejemplo, por citar 3 ejemplos. Entonces fue una idea interesante. Se generó también material. Creamos material que, bueno, está ahí, se sigue utilizando. Y creo que ese tipo de iniciativa, orientada siempre a acercar la realidad a los alumnos, siempre aportan algo. Conocer de cerca, acariciar sus raíces, amar el latir de su existencia. La historia está viva siempre, la historia nunca muere. Como el ave fénix resucita de entre sus cenizas cada vez que alguien la visita. Colaboraciones en la prensa local, miembro de la Asociación Padre Flores, investigación histórica. Alcalá, siempre presente. Alcalá, haznos confidente de tus trabajos realizados en esto. Pues mira, tendría que decir que yo pertenezco a una corriente historiográfica que es la microhistoria,
Entonces, el hecho de que el objeto de mi investigación siempre sea Alcalá es porque no puede ser de otra manera, ya que yo practico la microhistoria. La microhistoria consiste en que se elige un lugar, una comunidad pequeña, y se conocen a las personas que integran esa comunidad y se estudian todos los temas que se estudia la historia general, pero aplicado a una comunidad micro. Anaxágoras decía que lo pequeño tiene las mismas partes que lo grande. De alguna manera, esa es la idea de la microhistoria. La microhistoria no es la historia local tradicional. La historia local tradicional normalmente, bueno, pues era una historia basada en anécdotas, basada en una imagen mítica de la localidad. Intentaba siempre, pues, demostrar que la localidad objeto de estudio, pues, tenía elementos superiores a los pueblos de alrededor, que tenía una serie, que los habitantes de esa localidad tienen una serie de características especiales. No, eso no es la microhistoria. Eso es simplemente una visión mítica de la historia local, una visión ya muy desfasada. La microhistoria se plantea los mismos interrogantes que la historia general. Lo único que ocurre es que nosotros nos centramos en una comunidad pequeña porque queremos sacar a la luz los indicios, los pequeños datos. Normalmente la historia general peca de generalizar. Entonces se generaliza tanto la historia general que a veces lo que se ofrece es una imagen idealizada, mutilada, que es necesario para comprender el pasado, obviamente. Es decir, yo antes dije que la historia es un caos realmente. La historia es una serie de datos inconexos, de documentos que muchas veces no tienen nada que ver unos con los otros, y el historiador tiene que construir un relato y tiene que lograr darle a eso una racionalidad y lograr que el lector, pues, comprenda el pasado. Entonces la historia general, pues claro, tiene siempre el problema de la generalización, de perder el pequeño indicio y de perder de vista al ser humano. La microhistoria tiene la ventaja, por ejemplo, de darle importancia al hombre corriente. Yo hablo de personas corrientes, pues hablo de panaderos, hablo de herreros, hablo de hortelanos, hablo de jornaleros, hablo de curas de pueblo, pero también ellos son historia. Y ello sería lo que, bueno, nuestros escritores de principios del siglo XX, Unamuno, Ortega, hablaban de la intrahistoria. A mí siempre me ha interesado esa intrahistoria y siempre me ha interesado comprobar si realmente lo que afirman los grandes relatos, las grandes historias generales, realmente era verdad o no era verdad. Y nos encontramos con muchas excepciones. Nos encontramos, en realidad, verdaderamente con lo que ocurrió. Cuando utilizamos la microhistoria, realmente nos encontramos con lo que realmente pasaba. Y nos encontramos con personas de carne y hueso. Y nos permite tener una visión antropológica del pasado. Entonces nosotros los que hacemos microhistoria normalmente no nos especializamos en una temática determinada, sino en una comunidad humana determinada. Yo hace ya pues como 8 años que estoy reconstruyendo la historia de Alcalá a mediados del siglo XVIII. Claro, eso me llevaba evidentemente a estudiar los antepasados de estas personas, obviamente, y luego también sus descendientes, pero yo me centro en la Alcalá de los años 30, 40, 50, 60 del siglo XVIII, una Alcalá en transformación. En Alcalá se produjeron cambios muy pronto, los cambios que iban a conducir al nuevo régimen, a la edad contemporánea. Muchos de esos cambios ya en Alcalá se producen a mediados del siglo XVIII, en el reinado de Fernando VI. Es una época además que tenemos muchos datos estadísticos gracias al Castro de Ensenada. Porque claro, el historiador está sometido a la dictadura de las fuentes. Nosotros cuando investigamos estamos sometidos a las fuentes, no nos podemos inventar las cosas. Entonces, una época puede ser muy interesante, un tema puede ser muy interesante, pero si no hay fuentes suficientes no podemos reconstruirlo. Elegí ese periodo de la historia de Alcalá básicamente por esos motivos. Primero porque hay mucha documentación. Puedo hablar con conocimiento de causa. Tenemos el Castro de Ensenada, tenemos los archivos notariales que son riquísimos. Había 4 notarías en Alcalá. Conservamos, pues, solamente de Fernando VI, pues conservamos como 500 testamentos. Entonces, elegí esa época por eso y también porque es una época de cambio. Una época, por ejemplo, en la que la nobleza local desaparece prácticamente o entra en crisis. Es una época en la que emergen nuevas familias vinculadas a la panadería, vinculadas al campo. Hay una transformación social. También cambia la forma de funcionar el ayuntamiento.
Y creo que la microhistoria tiene mucho que decir. Y sobre todo también la microhistoria tiene lectores. O sea, otro motivo por el cual yo hago historia local o microhistoria es porque tengo garantizado pues 200 o 300 personas en Alcalá que sí que me van a leer lo que yo escriba. O 400 incluso. Y cada vez que he publicado algo, pues ha habido un mercado para eso. Igual que la literatura, la historia también es una forma de comunicarse. Es un medio de comunicación. Entonces los historiadores, igual que un poeta o un pintor, si no tiene personas que contemplen su obra, no tiene sentido. Entonces, si yo no supiera que tengo en Alcalá 200, 300, 400, incluso 500 personas que me van a leer lo que yo escriba, que los tengo, pues probablemente sería muy poco gratificante mi labor. Es muy importante. Y de hecho a mí me influyen también mis lectores, porque mis lectores también preguntan cosas y a veces ellos me sugieren nuevos temas. Hay un diálogo, lectores a la mejor yo me encuentro por la calle. Entonces ese es otro aliciente para hacer historia, microhistoria, historia local. Y el más importante, tener los archivos cerca. Semana Santa en Sevilla. Entre la espesa niebla del omnipresente incienso, iluminadas por interminables hileras de cirios peregrinos, se dibujan las imágenes con las que el pasado de la imaginería barroca sevillana nos regaló para que las custodiásemos para siempre en lo más profundo de nuestra cultura. ¿Qué sientes cuando algunas de esas imágenes se van aproximando a ti, dotadas de vida por el sudor de unos costaleros que desde la oscuridad marcan el paso hacia la eternidad? ¿Qué imágenes son las que más te emocionan? Pues mira, para mí la Semana Santa es la fiesta más importante, por muchos motivos. Primero porque me acuerdo mucho de mi padre. Para mi padre fue la persona más influyente de mi infancia. Y en segundo lugar, efectivamente, tú lo has dicho, por las imágenes. El barroco es uno de los movimientos que más me interesan, porque creo que es el momento en el que más conexión ha habido entre los artistas y el pueblo. Y me interesa mucho que el arte, la literatura, tenga contacto con la gente. ¿Qué imágenes me impactan más? Pues me muevo entre dos polos, pero tengo muy claro hacia dónde me escoro. Me muevo entre pasión, entre la sofrosine, el equilibrio, el clasicismo de pasión, y el naturalismo, la expresividad del gran poder. Pero si ya me pone entre la espada y la pared, siempre me voy a inclinar por el gran poder. El gran poder, además, es una imagen que es una obra magistral de Juan de Mesa, y como todas las obras magistrales, ofrecen muchas cosas, tienen muchos planos, es muy poliédrica. Cuando nosotros vemos el gran poder por la noche, cuando sale de la Plaza de San Lorenzo, cuando reina la oscuridad, vemos una imagen rotunda, una imagen que puede dar incluso un poco de miedo, una imagen que refleja el temor a Dios antiguo. Es decir, es una imagen de un Cristo que todo lo puede. Vemos un perfil robusto y un personaje que va andando con su cruz decidido. Pero sin embargo, por la mañana, cuando ya amanece, y lo vemos por la Gavidia, o incluso también en San Lorenzo, entrando en su iglesia, vemos que es todo lo contrario. Es un ser humano que ha sufrido, que tiene la cara desfigurada, es un ser humano que está cansado. Pero eso lo vemos gracias a la luz del día, cuando ya ha amanecido. Entonces el gran poder tiene esa doble significación. Es en la oscuridad el Cristo rotundo, el que todo lo puede, el amo y señor de Sevilla, pero al mismo tiempo, cuando ya la luz destapa realmente sus facciones, vemos al ser humano que ha dado su vida por la humanidad. El arte en movimiento, del cuadro estático Historias,
que adquiere la categoría de desarrollarse en un tiempo en el que cobra movimiento. El cine se ha convertido en el medio de educación informal con mayor poder sobre los individuos en la actualidad. El cine y la televisión son capaces de transferir diversos modelos de vida, ideales de conducta que obtienen un papel protagonista en la pedagogía de la sociedad. Cómo debemos comportarnos en determinadas situaciones, en qué consiste el éxito y el fracaso, la diferencia entre el bien y el mal. Además cumplen con una función de socialización, a través de la cual configuran un mapa cultural que influye notablemente en la percepción e interpretación de la realidad. ¿Qué influencias del cine observan tus alumnos? En mis alumnos el cine, pues el problema es que mis alumnos la mayor parte de películas que ven son películas muy actuales de acción o comedias y se aleja mucho a los gustos que yo pueda tener. Es un cine normalmente que a veces parecen los videojuegos con los que ellos juegan, donde hay mucho efecto especial, pero hay poco contenido, aunque claro, a veces hay autores tan geniales que son capaces de hacer películas de acción y al mismo tiempo que tengan un trasfondo filosófico. Yo a mis alumnos siempre les digo, Parque Jurásico es una película de acción, pero también desarrolla la teoría del caos, por ejemplo. O Desafío Total es una película de acción, pero también está desarrollando el concepto de percepción y del mundo que tenía nombre del barroco. Entonces ellos, yo creo que quizás, por la edad que tienen, pues ahora mismo están más en la línea de las películas de acción. Pero bueno, ahí estamos los profesores para abrir nuevas visiones. Preséntanos una ciudad y desnuda tu alma al pasear por sus arterias, al contemplar la vida que en ella se desarrolla. Pues mira, en el mundo de las ciudades que yo conozco hay cinco a vivir, indefinidamente, que son Sevilla, que es la ciudad que mejor conozco, la ciudad que tengo vinculada a mi infancia, Granada, que es una ciudad en la que he vivido 4 años, Málaga, en la que he vivido 1 año, Madrid y Roma. Por distintos motivos, son ciudades históricas, las 5, monumentales, Málaga menos, pero bueno, son ciudades monumentales. Pero hoy en día quizás, si me pides que hable de ciudad, tengo el corazón partido entre Granada y Sevilla. Granada, para mí es la ciudad más bonita de España. Es la ciudad en la que vive mi hija Lucía, que es la persona más importante de mi vida. Es una ciudad en la que he vivido 4 años, tengo amigos, conozco gente muy valiosa en Granada. Creo que los amaneceres y los atardeceres en el Mirador de San Nicolás son únicos en el mundo. Yo uno de los momentos más místicos que he vivido fue después del confinamiento, el primer día que pudimos salir, que me levanté muy temprano, a las 6:30 estaba ya en planta, a las 7 estaba ya andando por la ciudad, no había prácticamente casi nadie, y estuve en el Albaicín, bajé por el Paseo de los Tristes, llegué a la Alhambra, pasé por los jardines de la Alhambra. Hubo un momento en que lloré porque redescubrí sensaciones que con el confinamiento tenía casi olvidadas y acabé finalmente en el sagrario, rezando en el sagrario de la Catedral de Granada. Yo creo que después de esa experiencia tan fuerte, para mí Granada nunca va a ser lo mismo. Pero claro, Sevilla es la ciudad que de alguna manera he tenido como referente. Sevilla es una ciudad milenaria, es una ciudad que ha renacido muchas veces, igual que Roma, ciudad que yo además vinculo con mi padre, porque recuerdo cuando yo era pequeño, los domingos, para que mi madre descansara un poco, mi padre nos llevaba a mi hermano José Antonio y a una prima mía, a mi prima Tere, nos llevaba a Sevilla todos los domingos y nos daba pues un paseo por la ciudad, íbamos a alguna iglesia, íbamos al mercadillo de la alfalfa, paseábamos por el río, íbamos al Museo de Bellas Artes, a alguna exposición. Y entonces, claro, para mí Sevilla es mi infancia. Esos domingos eran los momentos más felices de la semana, porque era el momento que mi padre nos podía realmente dedicar. Y además mi padre, bueno, una persona que cuando se ponía a explicar algo, pues realmente te atrapaba. No era un hombre de gran cultura, ni mucho menos. Le tocó una época muy difícil, fue la posguerra. Pero verdaderamente era un autodidacta y
a pesar del tiempo transcurrido, porque él falleció cuando yo tenía 15 años, Sevilla sigue teniendo un peso muy grande en el recuerdo de mi padre. Y es una ciudad además que te ofrece muchas cosas. Es una ciudad que tiene vestigios de muchísimas épocas, es una ciudad viva, es una ciudad en la que es una ciudad para pasear realmente. El camino, siempre el camino, compañero eterno de la vida. La palabra se hace cómplice de la aventura. Tu palabra, amigo Javier, nos relata el viaje al interior de tu alma. Ítaca, de Constantino Cavafis. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás. Si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergues tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchos sean las mañanas de verano en las que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detentes en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuantos más perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderá ya qué significan las Ítacas. La palabra ha quedado impresa en las márgenes del camino. Como lirios tempranos se irán abriendo al eco de los pasos que marquen el compás de un momento que no busca pasar a la historia, de un momento que solo ha pretendido existir. Gracias, amigo Javier. Gracias a ti, Manolo, y a Sonia. Y la semana próxima, si los hados no son propicios, Sonia Panteón y yo recibiremos en nuestra mesa a Jesús Navarro, un artista completo. Hasta entonces, sed felices, por favor.